tal? Un gusto grande poder compartir con usted, poder escuchar el buen trabajo que han hecho de cobertura en una jornada que ha sido realmente muy expectante desde el punto de vista de que fíjense que la presión que venían ejerciendo tanto las consultoras como el relato oficial de que esto iba a terminar en un empate técnico, que la diferencia podía ser de muy pocos puntos, 1 o 2 puntos, a esta debacle, obviamente muestra a las claras de que quienes construyen los relatos están totalmente ajenos a la realidad y por el otro lado, que la gente tiene una autonomía de pensamiento que la lleva a ubicarse en tiempo y espacio de acuerdo a sus propios intereses en el momento en que se le da la oportunidad de poder expresarse. Hoy hablábamos hace un rato con el compañero, el corresponsal Fabián Restivo, y estábamos hablando de los discursos, de las oratorias, por ejemplo, de Axel Kicillof, que decía que las urnas realmente le dieron un mensaje al presidente. Y esto era lo que veníamos hablando en la antesala, que con todo este contexto político, social y económico que está viviendo la Argentina, de alguna manera las urnas también iban a hablar. ¿Qué opinas al respecto? Yo creo que las urnas han hablado, pero justamente para marcar un camino. No es un relato hacia el presidente, no es un mensaje al presidente, es un mensaje hacia los que deben gobernar para que no pierdan la orientación y hagan lo que realmente tienen que hacer. Nosotros vimos durante todo este periodo, año y medio de gobierno del presidente Milei, de que se confrontaban dos proyectos de país totalmente distintos y cada vez se marcaban más. El proyecto de la provincia de Buenos Aires y el de algunas otras provincias que trataban de contener las necesidades de la gente después de una mala gestión que había desarrollado Alberto Fernández, después del COVID, después de un montón de sinsabores que dejaron los gobiernos con endeudamiento del gobierno de Macri. Todo eso junto generaba la posibilidad de que algo ocurriera y abriera las puertas a una posibilidad que diera ventaja a la gente como para poder recuperar el tiempo perdido. Y Milei fue una gran estafa. Y ahora lo que está ocurriendo es justamente que esa estafa se está develando. Ni peleó contra la casta, ni fue un gobierno probo, honesto, porque cada día los hechos de corrupción salpican mucho más al erario público y no solamente, muestran que judicialmente la situación de esta gente se está complicando cada vez más. Y por el otro lado, dejó a las claras de que este relato teórico tratado de esbozar por un señor que quería diferenciarse del resto de la clase política, pero con los mismos elementos de la política neoliberal que siempre han aparecido desde la época de la dictadura y desde antes en la operatoria de la administración de los recursos del Estado, dejan a las claras de que la diferencia entre un gobierno que contiene a la gente y que trata de potenciar el desarrollo de la fuerza productiva y otro que trata de potenciar la financia y los negocios particulares de gente que termina llevándose la plata al exterior, es totalmente contradictoria con los intereses de la gente y que ocurra lo que ocurrió hoy en las urnas no es descabellado, es un baño de realidad de la que los políticos van a tener que tomar nota si quieren conducir al país por el buen camino. Por otro lado, y pasando al discurso de Milei, como lo veníamos hablando hace un rato también, Milei finalmente estaban esperando el discurso y aceptó su derrota. ¿Te esperabas esta aceptación de la derrota? Porque por un lado, como veníamos diciendo, aceptó la derrota, pero por otro lado dijo que había que hacer una fuerte autocrítica, pero que iba a seguir profundizando también en lo que venía haciendo hasta ahora. Entonces ese discurso contradictorio, como muchos lo llamaron también. ¿Pero te esperabas que aceptara realmente su derrota desde el primer momento?
Milei no aceptó ninguna derrota. Milei mañana va a seguir con el mismo plan de ajuste y va a seguir empecinado en tratar de endeudar al país y de seguir beneficiando a los mismos grupos económicos que lo han tratado de solventar hasta el momento. Milei dice una cosa, pero en realidad siempre ha hecho otra. Es como ese relato de que estamos en déficit cero, eso es mentira, que no hay inflación, todo eso es una mentira. Él no acepta la realidad. Él trata de construir una realidad paralela y piensa de que la gente va sumisamente a aceptar esa realidad paralela y arreglársela como pueda. Y ya dijo, las urnas han dicho basta. Han dicho basta a un proyecto que no solamente reprimió, sino que también es un proyecto criminal que ha dejado a los enfermos de cáncer sin remedios y ahí prácticamente un centenar de muertos, que ha privado de la posibilidad a niños que tenían condiciones diferentes, que tienen condiciones diferentes de su calidad de vida. ¿En aras de qué? ¿De beneficiar a quién? ¿A dónde están los resultados positivos que iba a traer la política que él estaba argumentando? Milei nunca va a aceptar la derrota porque él es un fracaso y lo que se está mostrando en este momento electoralmente y lo que se va a mostrar en octubre es que estos proyectos generados por outsiders que no tienen nada que ver con la política y que no tienen nada que ver con el compromiso que se tiene que tener desde la política con el país puedan llegar a hacerse cargo de un Estado. A nosotros no nos tiene que llamar la desesperación, nos tiene que llamar la construcción positiva de un proyecto político. La gente tiene que empezar a pensar desde la política cuáles son los beneficios que puede obtener teniendo gobernantes probos y controlando a esos gobernantes para que no haya ningún tipo de accidente en el camino. Pensar en positivo desde la política y no dejarse en las manos de un psiquiátrico que a lo único que ha hecho es generar dolor, muerte y desesperanza en muchos sectores. Siendo la provincia de Buenos Aires el 40%, ¿cómo ves este triunfo de cara a octubre, a las próximas elecciones que se vienen en el resto del país? No, bueno, yo creo que ahora este es el primer episodio de la campaña política para la real elección, que es la elección de octubre. Nosotros ahora vamos a ver una gran discusión en el terreno sobre los planes que se tienen que llevar al Congreso Nacional para poder desmontar toda esta andanada de decretos que generaron todo este malestar en el país. Entonces, yo creo que comienza un proceso muy interesante y que ahora la militancia y la discusión política en la calle de aquí a octubre se va a redoblar y el gobernador va a ser el gran artífice de la unidad en función de la coronación del proyecto popular. Oscar, muchísimas gracias por el contacto. No, bueno, hemos tenido algún problemita, me parece, técnico. Espero que me hayan copiado bien y les mando un abrazo grande. Y bueno, y a seguir discutiendo porque esto recién empieza. Como debe ser, muchísimas gracias.